Ahora vamos a hacer claridad de qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. Para eso abro Every Circuit y voy a crear un nuevo circuito. Crear un nuevo circuito. Listo, tengo mi espacio de trabajo. Un circuito en serie es cuando un componente electrónico comparte un solo nodo con el otro componente electrónico. Es decir, tengo una resistencia que la llamé en la parte superior en la barra de herramientas. En la parte inferior tengo herramientas para editarla, entonces voy a girarla con la tercera opción. Listo. Tengo una resistencia, voy a agregar otra resistencia, voy a rotarla y voy a agregar una tercera resistencia y voy a rotarla. Si quiero ubicarlas en serie, lo que tengo que hacer es compartir uno solo de sus nodos. ¿Y qué es un nodo? El punto posible de conexión con el otro elemento. Entonces, vemos que la primera resistencia tiene dos nodos que están simbolizados por dos puntos al extremo de la resistencia, la segunda igual y la tercera igual. Y quiero conectarlas entre sí. Entonces, el nodo derecho de la primera resistencia lo voy a conectar con el nodo izquierdo de la segunda. El nodo derecho de la segunda resistencia lo voy a conectar con el nodo izquierdo de la tercera. Y tengo las resistencias conectadas en serie. Asimismo, puedo conectar LEDs en serie. Entonces, ubico 3 LEDs. Voy a rotar este LED, lo voy a poner acá. Voy a rotar este LED, lo voy a poner acá. Y voy a rotar este LED y lo voy a poner acá. Y los voy a conectar en serie. Este con este con este. También lo puedo hacer con fuentes de voltaje. O con cualquier otro elemento que lo requiera, con inductancias, capacitores. En este caso, con los elementos que hemos visto en clase. Voy a eliminar las resistencias de este circuito y voy a agregar una fuente de voltaje. Entonces, la fuente que voy a agregar es una fuente directa. Voy a unirlos un poco más. Listo. Ahora voy a agregar una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje va a ser de 9 voltios. Y voy a conectar el positivo a la polaridad positiva del LED, del primer LED. Polaridad positiva. Y voy a conectar el negativo a la polaridad negativa del último LED. Y la tierra, que es el símbolo que está ubicado en el centro de la pantalla, lo voy a conectar al negativo. Listo. De esta forma tengo mi circuito diseñado. Ahora voy a simularlo con la letra T de abajo, le doy play y mi LED evidentemente se quema porque no tiene una resistencia. Voy a reiniciarlo y voy a poner una resistencia. Entonces elimino esta, la corto, pongo una resistencia. Voy a subir esto un poco. Y uno el extremo de la resistencia con el extremo de la fuente. Y el extremo positivo del LED lo voy a poner con el extremo de la resistencia. Nuevamente doy play a mi circuito y vemos que en este momento no se están encendiendo los LEDs porque la resistencia es muy grande. Quiere decir que inicialmente vemos que la fuente tiene 9 voltios, después de la resistencia tiene 5.46 voltios y en cada LED se van cayendo 3 voltios, va consumiendo 3 voltios. Entonces en el segundo, después del segundo tengo 3.64, después del primer LED tengo 3.64, después del segundo LED tengo 1.82
Y en el último LED ya no me alcanza para alumbrarlo porque necesita 3 voltios. Necesito modificar el valor de la resistencia. Voy a las opciones de abajo, modifico el valor ideal de mi resistencia. Supongamos que puede estar por 200 ahí, no la he calculado, pero supongamos que la calculé. Y vemos que el voltaje ahora cambia. El último LED, si vemos, está alumbrando con 1.97 voltios, es decir que mi resistencia no está bien calculada, pero me funciona para mostrarles el concepto de circuito en serie. En un circuito en serie, si quito uno de los elementos, cualquiera, todo el circuito queda abierto, es decir, no funciona el resto de los elementos. Si quito, por ejemplo, el de la mitad, el segundo LED, el circuito se detiene inmediatamente. Y si le doy play, ya no funciona mi circuito, porque el voltaje no se está cerrando con negativo. Espero que haya quedado claro que es un circuito en serie.